Ahora que sabemos escribir funciones en Trinket, vamos a aprender de qué manera con parámetros podemos hacer que las funciones tengan comportamientos distintos. La función que escribimos antes nos permitió dibujar varios cuadrados en la pantalla sin tener que repetir el ciclo que dibujaba la figura. Sin embargo, todavía nos van quedando un conjunto de instrucciones que repetimos cada vez, que son las que mueven la tortuga a la posición donde queremos dibujar el cuadrado. Tal vez sería interesante que estas tres instrucciones que levantan el lápiz, mueven la tortuga y bajan el lápiz también estuvieran dentro de la función. El problema es que cómo hacemos para indicar a qué coordenada es que queremos movernos para dibujar el cuadrado. Para eso necesitamos parámetros. Parámetros son variables que le vamos a poder entregar a la función para, como el nombre lo indica, parametrizar su comportamiento para que pueda comportarse de distinta manera dependiendo del valor que tengan esos variables. Entonces vamos a la función dibujar cuadrado, agregarle dos parámetros que se llaman x y otro que se llame y, que representan las coordenadas x e y a donde nos queremos mover para dibujar el cuadrado. Los nombres de las variables los elegimos los programadores y por lo tanto debieran ser nombres representativos. En este caso, x, y, a pesar de que son letras, son representativos porque indican la coordenada de x y la coordenada de y. Una vez que definimos los parámetros, vemos que ahora la función cambió. Ahora dice to dibujar cuadrado with y aparecen los nombres de las variables acá, x, y vienen las instrucciones. Estas variables x, y, cuando la función sea llamada, van a tener que tener un valor. Y ese valor lo podemos utilizar dentro de la función. Por ejemplo, para movernos con el goTo a esas coordenadas. Entonces, estas tres instrucciones que antes estaban fuera, las voy a colocar dentro. Y en lugar de movernos a una posición fija, como en este caso, 100 y menos 100, vamos a ir aquí al menú de variables y nos vamos a dar cuenta de que ahora aparecen los parámetros. Entonces voy a poder utilizar los nombres de las variables de los parámetros x, y para que nuestra tortuga se mueva a la coordenada indicada por los parámetros, a los valores que se indicaron cuando la función se llamó. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar una única vez, voy a borrar todo esto para no confundir. Tenemos la función dibujar cuadrado y tenemos las coordenadas. Ahora, cuando llamemos a la función, ya no solo vamos a tener que llamarla, sino que ahora vamos a tener que indicar aquí cuáles son los valores que queremos que tengan los parámetros. En este caso, voy a indicar los valores que teníamos antes, que son 100 y menos 100. ¿Okay? Para que esté un poco más ordenado, voy a poner la función arriba y nuestro programa que utiliza la función, que llama la función, lo voy a colocar abajo. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Dibuja un cuadrado porque estamos llamando a la función una única vez, ¿no? Ahora yo podría volver a llamar a la función, duplico solo el llamado en este caso y lo único que tengo que cambiar acá son las coordenadas en donde quiero dibujar el otro cuadrado, vuelvo a ejecutar y tengo dos cuadrados y así podría agregar otros cuadrados más, por ejemplo, uno que esté en 0, 0 y ahora tenemos tres cuadrados. Utilizando más parámetros podemos modificar la función para que ahora pueda dibujar cualquier tipo de polígono regular. Entonces vamos a cambiarle el nombre y se va a llamar ahora dibujar figura y en lugar de tener solo las coordenadas x, y donde queremos que dibuje, voy a agregarle más parámetros. Voy a agregarle un parámetro que es la cantidad de lados que queremos que tenga la figura. Lo colocamos acá como último parámetro y voy a colocarle un parámetro adicional que le voy a llamar n, que es la longitud que va a tener el lado. Entonces yo voy a indicar que quiero dibujar una figura en la coordenada x, y con una determinada cantidad de lados y cada uno de esos lados es de longitud n. El inicio es más o menos el mismo, lo que va a cambiar es el ciclo que hace el dibujo, porque ahora ya no vamos a repetir 4 veces, que lo hacíamos solo para el cuadrado, sino que vamos a repetir tantas veces como la cantidad de lados que nos hayan indicado. Para ello vamos a tener que cambiar este ciclo, porque este ciclo se puede ejecutar solo una cantidad fija de veces, y vamos a tener que usar este otro que nos permite iterar una cantidad de veces que está definido en una variable, en este caso en la variable lados. Entonces es el mismo ciclo que teníamos antes, solo que ahora se ejecuta la cantidad de veces que está indicado en el parámetro.
Lo otro que vamos a cambiar es que el movimiento de la tortuga no va a ser siempre por 50 unidades, sino que va a ser por la cantidad de unidades que nos indican también en el parámetro. En este caso está en la variable n. Y finalmente el giro que vamos a tener que hacer no es de 90 grados porque eso era para un cuadrado. El giro que vamos a tener que hacer está determinado por la cantidad de lados que tiene la figura. Es decir, no siempre va a ser 90, en el caso del cuadrado era 90 porque era 360 dividido por 4 lados. En este caso vamos a tener que tener 360 y dividirlo por la cantidad de lados utilizando una operación aritmética. Con este bloque de acá yo puedo hacer operaciones aritméticas, puedo hacer una división y voy a dividir la 360, valor 360, entre la cantidad de lados que está indicado en el parámetro. Y eso nos dice cuánto es el giro que tenemos que hacer. Vemos que el bloque con el cual se llama la función cambió. Ahora no es necesario indicar solo la coordenada, sino también hay que indicar el número de lados y el tamaño de cada lado. Vamos a aplicar supervelocidad. Ya está. Rellené los parámetros para las tres figuras. Tenemos un pentágono de largo 40, un hexágono de 20 y un octágono de 30. Si lo ejecutamos, ahí tenemos las tres figuras.